Hoy mi invitado en este nuevo espacio de En qué andas podcast es Josué Mogna, un joven nacido en Argentina, pero con su corazón y vivencias de Venezuela o en Venezuela. Bienvenido, Josué, a En qué andas podcast. Hola Noemí, ¿qué tal? La verdad que encantado de ser invitado a tu programa. Y bueno, sobre todo porque estoy encantado con la temática que elegiste de la diáspora de todas las personas que vivimos en Venezuela. Y bueno, me pongo a tu disposición para que se dé esta charla amena, que he visto que con tus otros entrevistados ha sido bastante fluida y bastante improvisada, que es algo que me gusta porque se puede hablar cómodamente. Bueno, qué bueno que te guste. Y bueno, y por eso estás acá, porque Josué ha sido un seguidor de este espacio desde que iniciamos el primer programa y me lo ha manifestado. Y sobre todo porque Josué tiene una experiencia migratoria muy interesante y yo quiero compartirla, o él quiere compartirla conmigo y con todos los seguidores. Josué, como dije hace un momento, nació en Argentina, exactamente en San Cristóbal, Santa Fe, de Argentina. Pero a la edad de 7 años, Josué con su familia emigró a Venezuela. Estuvo por años, o creo que alrededor de 15 años en Venezuela, y luego también por la crisis que ya todos conocemos del país, tuvo que volver, yo diría emigrar, porque hay un proceso también de desarraigo que lo llevó nuevamente a su país natal. Y bueno, hoy él nos va a contar cómo fue ese proceso migratorio, tanto de niño como de adulto, y las experiencias y anécdotas que hay detrás de todos estos procesos, que en definitiva, como bien lo dijo él, es la temática de esta primera temporada de ¿Qué andas podcast? Conocer por las protagonistas que han vivido en toda esta experiencia de dejar a un país y tener que ir a tierras nuevas. Josué, ¿en qué andas? ¿Dónde estás exactamente en la Argentina? ¿Qué estás haciendo? Vamos a comenzar por allí. ¿En qué andas, Josué? Bueno, en primer lugar, déjame saludar a todos tus oyentes, digamos, a todas las personas que van a estar viendo este podcast. Y sobre todo en especial a la gente de Cantaura, que es donde nosotros vivimos, y bueno, en general a toda la gente de Venezuela y la gente los venezolanos que estén acá en Argentina que puedan llegar a ver el video. Bueno, yo actualmente estoy en la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, Argentina. No estoy en la capital, estoy alejado, sería en el interior del país, en el interior de la República Argentina. Y bueno, actualmente trabajo como contador para un estudio al cual estoy asociado, y también tengo un empleo en relación de dependencia en una empresa estatal de logística. Sientes que ya nuevamente en la Argentina estás estable, estás ejerciendo tu profesión, por lo que entiendo, pero volvemos al principio de esta entrevista o de esta conversación. Para tú llegar a donde estás hoy, hubo un proceso que ya lo mencionamos. Has vivido 2 procesos migratorios. Entonces, quisiera saber cómo fueron esos procesos migratorios. Comencemos por el primero. Cuando estabas de niño, vivías en Argentina y tuviste que irte con tu familia a Venezuela. Háblanos de eso, cuéntanos de esa experiencia. Bueno, voy a empezar. Cualquier cosa, si me extiendo mucho, me vas marcando las pautas, porque Okay, es bastante. Okay. Yo nací en esta ciudad, justamente en la que estoy ahora, en San Cristóbal, y emigramos de acá con mi familia, no por decisión mía, obviamente, porque yo era un pequeño, tenía 7 años. Emigramos porque en esa época, 2000-2001, hubo una crisis económica muy fuerte acá en la Argentina. Y bueno, a mis padres se les presentó la oportunidad de trabajo a través de un familiar allá en Venezuela. Y bueno, desde ese entonces, desde los 7 años, yo llego a Venezuela. En primer lugar a la ciudad de Aragua de Barcelona, también en el estado de Anzoátegui, muy cerca de Cantabria. Y bueno, fue una experiencia al principio un poco reacio, porque cuando uno es niño te sacan de tu zona, digamos. Sí. El primer año sí fue bastante fuerte la adaptación, por el tema de los compañeros, la escuela primaria, todo eso. Pero la verdad es que llegué a Venezuela, siempre me sentí muy bien, sobre todo porque la gente es muy acogedora. Y bueno, siempre al ser extranjero como que te valoran, no, en Venezuela nunca en mi vida sufrí ningún tipo de discriminación, nada por el estilo. Es más, era como cada vez que llegaba a una escuela, porque ahora vamos para allá, que también estudié en varias, me mudé de Escuelas, claro. siempre era como que era algo popular que el extranjero, y la verdad es que me trataban buenísimo. Fue una experiencia, la verdad, bastante hermosa.
y bueno, muchísimas cosas, por supuesto, que agradecerle a Venezuela. Bueno, seguimos contando, hice mi primaria completa ahí en Aragua de Barcelona, hasta el 2006, 2007 más o menos, que por motivo de trabajo otra vez mis familias nos mudamos a Cantaura. Y bueno, en Cantaura yo hice desde el segundo año de secundario hasta que me recibí en la escuela Santa Joaquina, ahí en Cantaura, obviamente, que todos conocen. Bueno, esa fue mi etapa de educación primaria y secundaria. Y bueno, también después me quedé en Cantaura. Yo trabajaba en la empresa de televisión por cable en Cantaura, Cantaura Visión, que bueno, todavía está vigente la empresa, por más que yo no esté allá, debe seguir trabajando, funcionando, supongo. Pero ya ustedes no tienen, ¿Cómo? ¿tu familia no tiene relación directa con la empresa o sí? Bueno, en mi familia siempre trabajamos digamos que en el negocio de las telecomunicaciones, televisión por cable, pero no éramos dueños ni nada, solamente administrábamos las empresas, por así decirlo. Okay. Pero no, los dueños de la empresa viven en Venezuela, algunos, otros viven en otros lados, pero bueno, en fin, no va al caso. Mientras trabajaba ahí, también fui parte de la primera promoción de la UDO de Cantabria. Fuimos el primer grupo que inauguramos la Universidad de Cantabria, en mi caso, Contaduría Pública. Fui yo, éramos alrededor de 30, 40 personas, me acuerdo, con los primeros que ingresamos a la universidad. Y así mismo formé parte también de la primera promoción. Cuando me recibí en el año 2015, fue el año en que me dieron el título de contador público. Durante toda la carrera, obviamente, yo estuve trabajando, aprendí mucho lo que es el nivel empresarial, la parte contable, la parte administrativa. Siempre estuve estudiando y aplicando los conocimientos que iba obteniendo en la universidad. Y bueno, hasta que en el año 2016 emigro de vuelta para la Argentina la situación de público conocimiento, digamos, que por el motivo por el cual muchos venezolanos y muchas personas nos hemos ido de allá. ¿Y qué sentiste, Josué, en ese momento? Porque fíjate que de manera resumida me acabas de decir, o nos acabas de decir, que cuando llegas de niño a Venezuela, a Aragua, Barcelona, luego te vas de adolescente a Cantaura, siempre te mostraron receptividad, siempre, nunca sentiste discriminación, te llamaban el extranjero, pero con cariño, y supongo que eso hace que tus afectos y tu apego al país se iban como que acentuando. Pero y en ese momento me imaginé que tú no pensabas irte de Venezuela. En la medida que tú ibas creciendo, entras a la universidad y vas visualizando un país que para ese momento tenía sus situaciones difíciles, pero no estaba como la vemos ahora o como la vimos en el momento que te fuiste. Llega el momento de tomar esa decisión de volver a irte, de volver a emigrar. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, en ese momento yo la verdad que sentí mucha tristeza por la situación que se estaba dando en el país. Yo ya lo venía viendo de antes. La verdad que, bueno, a mí me tocó vivir las dos etapas. La época buena, porque la verdad que en el año, desde que nosotros llegamos a Venezuela, perdón, en el año 2000, 2001, hasta 2009, digamos, más o menos, era un país bastante lindo, se podía vivir de una manera muy buena. Y bueno, después empezó toda la crisis económica y social que se vino dando. Y sí, la verdad que mucha tristeza por lo que estaba pasando, por la situación económica. Yo sabía que se me iba a venir encima. Yo, gracias a Dios, en Venezuela me fui a tiempo, digamos, porque yo tomé la decisión de irme en el año 2014. Yo no había terminado la carrera, pero yo sabía que una vez que obtenga mi título, tenía que irme porque sabía cómo se venía la mano, más, o sea, yo que... Pero supongo que ya eso que me estás diciendo era porque, aun cuando estabas muy niño, cuando saliste de Argentina, tus padres, tus familiares, a través de ellos sabías la crisis que habías dejado un momento atrás y que para ese momento Argentina estaba nuevamente saliendo de la crisis y nosotros estábamos entrando. Entonces ya tú estabas visualizando que, bueno, aquí no puedo seguir. Fíjate que tu historia, Josué, es bien interesante y yo quisiera hacer un paréntesis en lo que estás contando, porque tú reflejas con tu experiencia migratoria
lo que ha sido Venezuela o lo que fue la Venezuela de antes y la Venezuela que conocemos ahora. Cuando tenía 7 años, estamos hablando exactamente de qué año. El año 2000. En el año 2000, ustedes van a Venezuela porque en ese momento Venezuela, a pesar que ya había entrado en un proceso de crisis, todavía Venezuela era un país receptores de extranjeros. Venezuela recibía al extranjero con los brazos abiertos y ustedes veían en Venezuela una posibilidad de salir adelante, de formarse como tú lo hiciste, de tener cierta calidad de vida. Y ahora nos tocó a nosotros y hasta a ti, porque por eso lo dije al principio, eres un argentino con corazón venezolano, tocó salir y ahora de los venezolanos somos los inmigrantes que nos están recibiendo en muchos países. De hecho, en la Argentina hay una importante población venezolana. En el caso de tu país de origen, de nacimiento, los venezolanos, gracias a Dios, tienen buena receptividad y buen trato, pero no en otros países de Latinoamérica. Entonces, es mostrar las dos caras, cómo Venezuela recibió en su momento, no solamente argentinos, portugueses, españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora nos tocó a nosotros y no ha sido fácil para los venezolanos y tú lo sabes. Pero bueno, volviendo a tu historia, cuando llegas nuevamente a la Argentina, ¿te pudiste adaptar rápidamente? Porque estuviste más de 15 años en Venezuela, en la etapa de niño, en la etapa de adolescente, y son edades de que uno va acumulando afectos, acumulando costumbres, acumulando cultura. Y de hecho yo he leído que luego que uno vive más de 15 años o 15 años en un país, ya uno prácticamente adquiere muchísimos elementos de ese nuevo país que lo recibe. ¿Cómo fue esa adaptación tuya nuevamente a Argentina? Bueno, la verdad que fue bastante difícil. En este momento sí estoy adaptado, pero la verdad que me tomó 2 o 3 años, y yo tengo 4 años y algo acá, adaptarme nuevamente, porque mi cultura es esa. Por más que tengo un poco la tonada ahora argentina, porque obviamente me desenvuelvo todo mi ambiente, salvo mi prometida, que es venezolana, después con toda mi familia, con todos mis amigos, todas las personas, no estoy mucho en contacto con venezolanos, solamente con ella, por eso ya el acento lo vuelvo a cambiar un poquito, aunque tampoco es un Claro. acento. Pero la verdad que fue bastante difícil porque yo tenía la cultura venezolana muy, muy arraigada a mí, y cuando volví para acá no entendía nada, ni siquiera las palabras o la jerga incluso de la gente, o cómo había que hacer las cosas. Y era un extranjero más. Digamos que siempre fui un emigrante, tanto en Por Venezuela como eso, siempre acá. por, En Venezuela era el argentino, y acá incluso todavía algunos me dicen el venezolano. Así que siempre me he sentido como un extranjero, pero bien, de una manera bien, porque siempre me he sentido bien recibido en los dos países, digamos. ya, justamente ese punto también quería resaltarlo, esa diferencia cultural. Porque si bien es cierto, Venezuela está en Sudamérica como está Argentina, hablamos el mismo idioma, aun con palabras diferentes que tienen significados diferentes, pero culturalmente, como cualquier comunidad, tiene su arraigo propio, sus costumbres propias. Entonces, vamos a entrar en ese tema que me llama la atención de la diferencia cultural. ¿Cómo te adaptaste, sobre todo en las palabras? Porque yo estuve leyendo costumbres de tu país y me llamó la atención algo como tan básico como la palabra gracias, decir gracias. Corrígeme si estoy equivocada. Cuando el argentino dice gracias, es como que está terminando ya la acción. Mientras que, por lo menos en Venezuela, pudiera ser que estamos terminando la acción, pero también puede ser sí, gracias, bienvenido. Ejemplo, te ofrezco una taza de café. Y tú puedes decir, no, ok, gracias, no, gracias. Ya, significa que no quieres la taza de café. En el caso del venezolano, es, ok, sí, sí, gracias, es que sí quieres la taza de café. Es algo así, la diferencia cultural con lo de la palabra gracias y el significado. Exactamente, y en el uso que más se ve porque acá en Argentina tomamos mate. Es Ajá, una bebida con yerba, y que es en un pote, digamos, pones la yerba, en una hierba, digamos, que es amarga en principio, le pones agua, le pones la bombilla, que es como un tubito para chupar, digamos, como un pitillo, digamos, pero obviamente de acero. Y bueno, esa es la bebida típica acá, que prácticamente todos los argentinos toman mate. Si alguien te dice que no toma mate, porque no es argentino. ok, Pero entonces ahí viene la pregunta y vamos a definir quienes están siguiendo, quienes están viendo este podcast y mi persona,
si eres más argentino o más venezolano. ¿Café o mate? Yo mate, en este momento mate, yo. Entonces ya va ganando tu corazón argentino. Seguimos con la parte cultural. Sí. ¿La arepa o las facturas o los dulces? Gente, bueno, por lo menos en Buenos Aires desayunan muchos dulces. ¿Con qué te quedas? No, no, totalmente la arepa. La arepa y el desayuno fuerte, pesado, digamos, de Venezuela, digamos. Sí, porque en Argentina el desayuno es muy suave. Mucha gente no desayuna por costumbre y cuando lo hacen, generalmente hacen comidas muy ligeras o mucho dulce, ¿no? Claro, algunos toman mate solamente y no comen nada. Por ejemplo, en mi familia hay varios. Y otros picotean un poquito de facturas de bizcocho salado, dulce durante la mañana y toman mate también. Pero no, prácticamente nadie desayuna bien. Yo, por ejemplo, tengo la cultura venezolana. Desayuno Sí. huevo, pineta, arepa, algo bien fuerte para empezar el día, digamos. Porque yo, esa cultura sí del desayuno no la cambio, eso sí lo tengo de allá directamente. ¿Y qué más tienes de Venezuela que te llevaste a Argentina, aparte de tu prometida? Que te llevaste a tu prometida venezolana, te cautivaron las venezolanas. Aparte de eso, ¿qué más te lleva? Y del desayuno, ¿qué más tú crees que te llevaste de esos 15 años que viviste en Venezuela y que ahora forman parte de tu nueva vida en Argentina? Bueno, yo creo que, bueno, aparte de mi mascota también, que me traje una mascota de Ajá, Venezuela, okay. en eso, una de las cosas que más me traje fue algo de la personalidad, de ser alegre, de la música, del bailar, de salir los fines de semana, de tomar por ahí de vez en cuando, obviamente, con los amigos, el fin de semana. Más que todo en esa parte, digamos, que el venezolano es un poquito más alegre. No quiero decir que el argentino sea frío, para nada. El argentino disfruta, pero siempre desde otra modalidad. Y, por ejemplo, a mí era una persona que me gustaba mucho salir de noche a bailar, a compartir con mis amigos y eso. Y bueno, uno de los choques culturales más importantes que hay es que en Venezuela uno bailaba o se baila hombre con mujer y, digamos, todo el salsa, merengue, Ajá. reggaetón. Hay contacto, digamos, entre el hombre y la mujer. Y en cambio, aquí en Argentina, como en muchos países europeos, bailan en grupos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero eso es un choque cultural fuerte. Y creo también que en la Argentina los hombres se saludan con besos. También, sí, eso lo hago, eso no tengo problema en saludarme con nombres de beso, no, ningún problema. Eso sí no. Pero en Venezuela no viste eso. Yo creo que va un venezolano, no sé cómo les va ahorita a los venezolanos que están allá con esa cultura, pero yo que he tenido la oportunidad de viajar en varios, y he hecho pues varias visitas sobre todo a Buenos Aires, que es la parte que conozco de Argentina, me llamaba la atención del saludo de el hombre beso con beso, pero no sabía esa parte del baile. Esa parte Claro, del baile sí que... muy fuerte. Igualmente ahora lo del beso hombre con hombre, como que me armó un poquito, se ¿Ya? hace, pero es más que todo cuando ya son amigos, digamos, de la Ok. persona, del varón, digamos, se saluda con beso. Si no lo conoces, ahora se está acostumbrando más a dar la mano, como en Venezuela. Ahora, José, me acabas de decir lo que te gustó de Venezuela y que te lo llevaste a la Argentina, y también me hablas de lo que te gusta el mate, y obviamente tus raíces están en Argentina y tienes que tener de la cultura porque ya tienes 4 años viviendo allá, y si le sumamos los primeros años de tu vida, hay una combinación Sí. cultural en Josué. ¿Cómo es ese Josué? O sea, ¿cuál es el resultado de esas dos tierras, de esas dos culturas, de esos dos procesos migratorios? ¿Qué crees tú cómo tú definirías tu personalidad? Bueno, yo la definiría bastante mixta. La verdad que Uh -huh. es como que he mezclado las dos culturas, pero a un nivel extremo, porque imagínate, mi prometida es venezolana, después toda mi familia son argentinos, mis hermanos son argentinos, pero criados en Venezuela. Tengo amigos venezolanos y argentinos, y bueno, la verdad que me siento como que tengo cosas de las dos culturas, incluso mi forma de hablar, mi vocabulario, lo cambio cuando estoy hablando con mi novia, lo cambio cuando estoy hablando con mis padres, porque se me sale venezolano por un lado, argentino por otro. Cuando estoy molesto, se me salen palabras venezolanas o argentinas. La verdad que no me pudiera definir como, o sea, si soy más argentino o más venezolano, porque tengo las dos culturas muy arraigadas en mí, y bueno, tomé lo bueno y lo Uh -huh. malo también de las dos culturas, digamos. ¿Y a qué llamas lo malo sobre todo de la cultura venezolana? ¿A qué llamas lo malo? Lo parrandero que dijiste hace un momento. Es ser muy, o sea, muy fiestero, o sea, de gustar mucho la fiesta, salir. Bueno, no es malo tampoco, ¿no? Pero
digamos, o por ahí las groserías, porque en Venezuela se utiliza, acá también se utilizan groserías, pero por lo menos las palabras de Venezuela, una de las que más te quedan son las palabras de grosería, que obviamente no las vamos a nombrar acá. En No, esas cosas. y las groserías, las palabras groseras son diferentes, que obviamente no las vamos a nombrar, pero ahí, los argentinos tienen una expresión, así como cuando uno se tropieza, en Venezuela decimos CSDM, el argentino tiene otra que aplica en ese momento. Entonces yo me imagino que tú tienes una mezcla ahí bien sabrosa de esas palabritas que no podemos decir ahora, pero bueno, es parte del resultado de esta experiencia migratoria, que gracias a Dios, por lo que estamos escuchando de ti, le ha sacado a ambos procesos lo mejor. Y esa es la intención, y esa es la idea, y incluso esa es la intención de estos programas, de que ustedes cuenten sus experiencias, que obviamente en cada una de estas trayectorias van cualquier cantidad de anécdotas, cualquier cantidad de tropiezos, cualquier cantidad de victorias, pero en definitiva lo importante es ver el lado positivo, ver el lado de fe y convertirse en lo que tú te has convertido, que eres un profesional que viene de Venezuela, estás prestando tus conocimientos adquiridos en Venezuela en tu tierra natal. Sí. Volvemos con el tema de la novia, pero desde este punto de vista. Aparte de agradecerle a Venezuela, tu prometida, ¿qué otra cosa le agradeces al país? Bueno, un montón de cosas, la verdad. En primer lugar, el trato que siempre tuvieron conmigo todas las personas, que incluso me halagaban hasta por ser extranjero. A mí me apodaban Encantador el argentino y era bastante conocido. Eso es algo que me gustaba mucho. En segundo lugar, mi formación, la formación profesional que tuve, la verdad que fue bastante buena, tanto en el nivel secundario, primario, hasta en la universidad. La verdad que me formé bastante bien y me sentía capacitado como para irme a cualquier lugar, digamos, a aplicar mi conocimiento y a poder empezar mi vida otra vez de cero. Y bueno, también me lo han hecho saber acá en Argentina, que me han dicho que de dónde aprendí yo tantas cosas, o gente que se sorprende, porque Qué yo bueno. tengo 27 años, y la gente me dijo, no, yo hice toda mi carrera profesional, estudié en Venezuela, y salí con un muy buen nivel de allá. Y la verdad que siempre le agradezco a Venezuela. Lamento mucho no haberme podido quedar allá, a aplicar mi conocimiento y a echar por el país, pero bueno, lamentablemente la situación podía más que uno. Pero aparte de eso, no solamente eso, me llevo de lo profesional, sino también de todas las vivencias y las amistades sobre todo. Infinidad de amistades, que la mayoría de mis amistades y mejores amigos todavía son venezolanos, con los cuales estoy en contacto, por supuesto, todavía. ¿Qué extrañas de Cantaura? Porque viviste Eh, una buena parte de tu estadía en Venezuela, una buena parte o la mayor parte fue en Cantaura. ¿Qué extrañas de Cantaura? Prácticamente todo, digamos, un montón de cosas. Yo en Cantabria, la verdad que no era popular, digamos, pero era bastante conocido. Viste que en Cantabria uno se conoce todo, los Sí. dueños de los negocios, los que estudiaron en el colegio, bueno, uno se conoce. Y me gustaba, por ejemplo, a mí ir a las panaderías, tomarme un café, conversar con la persona que esté ahí, digamos, salir con mis amigos o directamente caminar, digamos, por la avenida de Cantabria. Eso era, la verdad es que lo extraño bastante. Uno caminaba, se saludaba con la gente. Acá también lo hago, acá también tengo mis conocidos en la ciudad, pero bueno, si me tenés que preguntar de todas las ciudades en las que yo he vivido, la verdad que yo me siento como que soy cantaurense, porque fue como que la etapa que más marcó mi vida y de donde tengo la mayoría de mis amigos y bueno. Ahora, si en algún momento se presentara, bueno, yo soy muy optimista y siempre asumo este tema en mis conversaciones con mis invitados, sobre todo los que forman parte de la diáspora, Venezuela llegara a dar muestras de mejoría, a ver una luz al final del túnel, algo que para los quienes estamos fuera del país significa una esperanza de poder volver en algún momento y poder volver a sentir esa cultura que tú acabas de describir, del buen trato al extranjero, del buen trato al venezolano, de la Venezuela bonita y de la Cantaura bonita. Josué ha pensado en algún momento poder regresar a Venezuela, ya que tienes una prometida venezolana, a hacer su vida, o ya eso es un capítulo cerrado? Puedes ser lo más honesto que puedas. Bueno, en el corto plazo obviamente no.
Ujú, Y lo que pasa es que no me gusta pensar mucho tampoco a largo plazo, pero uno nunca sabe. Pero lo que te puedo decir es que sí, a mí me encanta Cantaura como ciudad, la gente. ujú. eh, Actualmente creo que la verdad que está muy decaída, pero si volviera a ser como antes o en la época que yo más la disfruté y que veía que era una ciudad próspera, capaz que lo consideraría. Pero por el momento, en el corto plazo y mediano plazo, creo que tengo los proyectos míos acá en Argentina. Ah, bueno, ya eso me responde la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque también para nadie es un secreto, uno lo ve en las redes, uno lo ve en las noticias, que en estos momentos en Argentina hay una cierta recesión económica, el dólar se ha disparado, incluso se habla de ya que muchos argentinos hablan de emigrar. Bueno, eso lo puedo, yo lo he visto en las redes y lo he escuchado en noticias, porque se pinta un panorama no muy alentador desde el punto de vista económico. Pero ya me respondiste porque te iba a preguntar, ante ese panorama, Josué ha pensado volver a salir a otro país o nuevamente vivir una experiencia migratoria por lo que se dice o lo que se vive en la Argentina. Sí, bueno, te respondo. En estos momentos no, pero el año pasado, capaz que un año y algo más o menos, sí lo consideré o lo puse en mi lista de evaluación, porque veía que la situación, la verdad es que se tornaba un poco dura. Pero bueno, yo hoy voy tomando las decisiones a medida que se van presentando también las circunstancias para mí. Pero bueno, en este momento no, porque gracias a Dios he tenido nuevas oportunidades y me pude establecer un poco mejor de lo que estaba, porque la verdad es que cuando yo llegué acá a la Argentina otra vez, digamos, desde cero, porque si bien yo tenía familia acá, mi familia, digamos, eran todos empleados, digamos, ninguno era que tenía negocio, ni lugar para que yo esté, ni nada. Yo llegué acá desde cero con el currículum en la mano, a empezar de nuevo, digamos. Uh -huh. Así que bueno, la verdad que tuve el primer tiempo fue bastante difícil. ¿Por qué fue eh, difícil? y fue difícil porque, no sobre todo por la cultura, sino porque cuando yo llegué tuve que acostumbrarme a todo lo nuevo, porque acá en Argentina es un país totalmente distinto a Venezuela. Acá le cambian el nombre a todo, o sea, vos querés hacer algún trámite, alguna cosa, tenés que, bueno, buscar por mil maneras, no entendía nada, y bueno, y también desde la parte profesional, porque mi carrera, eh, cuando uno estudia contaduría, o por ejemplo en el caso tuyo que sos abogada, esas dos carreras, particularmente cuando vos emigrás para lo que es la revalidación del título o para acostumbrarte a la normativa del país, cambian muchísimas cosas, prácticamente la mitad de Claro, la carrera. claro, Distinto que una carrera de ingeniería, por ejemplo, donde la matemática, la física, la química es igual en en todas todos lados. partes, exactamente. Y bueno, si me pongo a hablar de eso, me voy a extender mucho. Lo que te puedo resumir es que cuando yo No, llegué acá, pero ese punto es sí, importante porque quizás también este programa lo van a ver o lo están viendo muchos chicos que están estudiando en Venezuela con planes de salir al recibirse, al graduarse, y pudieran tener a Argentina contemplado dentro de su próximo país, pues donde radicarse y donde poder iniciar una vida que les prometa una calidad que es la que todos buscamos. Entonces, aun cuando tú dices que te puedes extender, bueno, de la manera más resumida, haz un panorama de cómo es el profesional que llega a la Argentina y que puede incorporarse rápidamente al mercado de trabajo con su profesión, viniendo de Venezuela, según tu bueno, experiencia. te paso a contar. Y bueno, yo lo primero que hice cuando llegué a la Argentina, me quedé en la casa de unos familiares. Y antes de empezar a buscar trabajo, lo primero que hice fue ponerme a estudiar. Me acuerdo que compré 3 cursos en la Universidad de Buenos Aires relacionados a mi carrera y me puse a estudiar, creo que un mes intensamente, como para familiarizarme con todos los términos lo más rápido posible o lo mejor posible en la parte mía en la que yo me desenvolví. Por eso durante ese primer mes, capaz que mes y medio, ni siquiera estuve buscando trabajo, estuve viviendo con mis familiares. Una vez que ya me había familiarizado un poco con esa parte, digamos, Uh -huh. empecé a buscar trabajo. Y bueno, el primer trabajo que conseguí fue en una empresa privada como auditor de inventario, que no está del todo relacionado con mi carrera, pero bueno, ya necesitaba el trabajo, así que... Ah, otra cosa, eso lo hice en la ciudad de Santa Fe, porque cuando yo llegué acá a Argentina, en el pueblo que estoy ahora, en la ciudad, digamos, no digamos pueblo porque acá se enojan cuando dicen pueblo.
En Argentina está estipulado, no, en este momento no recuerdo, creo que una decena de 1000 de habitantes, creo que ya es ciudad. En la ciudad que yo estoy ahora, cuando llegué al principio, yo sabía que acá no iba a poder conseguir trabajo porque es una ciudad muy pequeña, de 25.000 habitantes aproximadamente. Sabía que me tenía que ir a la capital de la provincia, que es la ciudad de Santa Fe, una ciudad más grande, obviamente. Y bueno, conseguí ese primer trabajo, estaba viviendo con unos amigos hasta que me pude alquilar una habitación para estudiantes. Me acuerdo yo que la primera noche que dormí en ese lugar que en Santa Fe, ni siquiera tenía colchón, tuve que dormir en el piso. No me da vergüenza decirlo porque seguramente le pasó a miles de Claro, personas. claro. Y Hasta que, bueno, te insisto, ese es lo bonito de estas historias. Cómo llegaron durmiendo en el piso y tú siendo nativo de Argentina, con familiares en la Argentina, pero no te, o sea, eso no fue un privilegio para ti. Al contrario, o sea, tú por tus propios medios fuiste avanzando hasta llegar a donde estás hoy. Bueno, y es parte de la historia que nos estás comentando. Entonces dormías en el piso. sí, el primer día, porque por suerte trabajaba en la empresa entré a trabajar en una empresa que vendía artículos para el hogar. Así que inmediatamente ese día saqué un colchón, digamos, como adelanto de sueldo y y al segundo día ya lo tenía en mi casa, digamos, para dormir. Durante esa época también estaba viniendo mi prometida desde Venezuela, pero en los primeros días estuve yo solo. Y bueno, estuve ahí en esa residencia varios tiempos y trabajando, y al mes y medio, 2 meses de estar trabajando, me doy cuenta que tenía un trabajo promedio, digamos, con un sueldo promedio acá en Argentina, en una empresa privada, y me ocupaba mucho tiempo y estaba haciendo, porque acá en Argentina los horarios de trabajo son distintos a otros países. Acá en Argentina se hace el horario de comer. Hay una fallita de conexión. Se le cayó la conexión a José. ¿Me escuchas? Sí, ¿me escuchás Ok, ahora? perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Eso es muy común últimamente en las conversaciones. Yo digo que algo pasa con la Internet a nivel mundial porque, como ustedes han visto, he entrevistado personas que están en París, que están en Panamá, que están en Venezuela, tú que estás en la Argentina, y siempre hay como un problemita ahí de conexión, pero lo importante es que el mensaje llega. Ok, Bueno, decías que... te contaba que acá en Argentina el horario de trabajo, hay un horario de trabajo que es el que hacen muchísima gente, que es el horario de comercio, le dicen. Es un horario de 8 a 12, cortan 4 horas y después trabajás de 4 de la tarde a 8 de la noche. O sea que, y más si vivís en una ciudad y tenés que agarrar transporte, prácticamente sentís que estás todo el día trabajando. Le debe pasar a Claro, muchísimos. sí. Bueno, entonces la verdad que me estaba agotando mucho ese trabajo y no estaba aprendiendo nada, porque si yo me quería dedicar a la profesión independiente a futuro, digamos que no me iba a ser factible. Entonces me salió la oportunidad con unas personas que tienen un estudio contable, con los cuales son los que sigo trabajando actualmente, a los cuales yo al principio me ofrecí a trabajar sin remuneración, solamente para aprender. Qué Un bueno. momento que voy a cortar el teléfono. Okay. Fíjate qué bien, Josué, cuando tú estás enfocado, cuando tú sabes lo que buscas, evidentemente uno quiere ganar dinero porque es para cubrir las necesidades que siempre están, las necesidades de alimentación, las necesidades de vivienda, etcétera, etcétera. Pero ibas tan enfocado y claro que lo que querías era ejercer tu profesión, que te dedicaste a estudiar y te dedicaste incluso a trabajar sin remuneración. Sí, al principio. Disculpame ¿Okay? que tuve esa interrupción del teléfono. Apagué el No, no te WhatsApp, el preocupes. teléfono móvil, pero el fijo me quedó y bueno, seguramente alguien me está llamando, algún No, cliente. a mí me pasa igual que a veces se me olvida bajarle el sonido al teléfono y por eso estoy revisando cada instante si no le bajé el sonido. Ok, me Bueno, decía Josué. te comentaba, al principio acepté trabajar sin remuneración solamente para aprender. Y bueno, por suerte esta gente me dio la oportunidad. Mientras tanto, seguía trabajando en el otro lugar, eh, porque obviamente necesitaba el dinero para subsistir, digamos, mientras iba haciendo el otro trabajo. O sea que la verdad que estaba haciendo un esfuerzo bastante importante, hasta que, bueno, después que aprendo un poco más o menos y la gente al probarme y se da cuenta de los conocimientos que tengo y de cómo le puedo servir a la empresa, deciden hacerme una propuesta de trabajo. No con tanto, o sea, no era el mismo dinero que en la empresa privada. Yo en la empresa privada ganaba más, pero sin embargo decido renunciar y aceptar un trabajo por menor remuneración, porque yo sabía que a futuro
todos los conocimientos que iba a obtener me iban a dar fruto. Entonces, bueno, son decisiones que uno tiene que tomar. Exactamente. Estabas haciendo una inversión en conocimiento y en experiencia, que a futuro te iban a traer la remuneración económica que tú estabas buscando. Mira, pero has tocado dos puntos en lo que nos estás diciendo que me gustaría detener un momento. Hace rato dijiste el salario promedio. Sí. Es importante porque, insisto, hay gente que te está escuchando y gente que quiere saber cómo es irse a vivir a la Argentina, cómo es emigrar a la Argentina, profesionales o no profesionales. ¿A qué tú llamas un salario promedio ahorita en la actualidad en la Argentina? Bueno, Argentina es totalmente al régimen de Venezuela. Acá existe, normalmente en países como en Venezuela y otros países, existe lo que es el salario mínimo y mucha gente se guía por eso. En la Argentina no es así. Existe un salario mínimo, actualmente no sé si llega a 30.000 pesos, la verdad no estoy al tanto, pero es como que el piso, pero ninguna empresa y en ningún convenio de trabajo pasa eso. Lo que sucede en Argentina es lo siguiente. Acá se discrimina cada actividad laboral, tiene un convenio de trabajo distinto y está representado por un sindicato correspondiente. Todas las actividades de todas las empresas. Y cuando hablo del salario promedio, es el salario que se calcula en base al promedio de todos esos convenios de trabajo. Por lo tanto, dependiendo del rubro en el que vos trabajes, vas a ganar más o menos dinero, pero siempre es por encima del salario mínimo. Estoy hablando del trabajo registrado como tal. Ya. Después está el trabajo en negro, que es el trabajo informal en Argentina, que no está regulado directamente el precio, te pagan lo que te quiera pagar el empleador. Cosa que no voy a decir ni que está bien ni que está mal, porque es una disputa en Argentina muy grande que hay por el tema de impuestos y todo eso. Claro, pero bueno, claro. el salario promedio actualmente en Argentina se toma en base más que todo por el convenio de comercio. El convenio de comercio es el convenio que agrupa a mayor número de trabajadores a nivel nacional. Y es el convenio de todos los comercios de venta de ropa o venta de supermercados, digamos, todos los comercios que es de venta de rubro al por menor, digamos, se regulan primordialmente por el salario de comercio, que actualmente debe estar entre unos 36, 37.000 pesos, más o menos el salario, de un empleado con un año de antigüedad, obviamente. Y un Después para empleado, arriba. claro, y un empleado registrado. Y vamos a hablar de ese empleado registrado primero. Ese empleado registrado que puede tener un salario promedio de 35.000 pesos, ¿puede vivir decentemente en Argentina? Sí, en estos momentos tiene que limitarse un poco, digamos, pero puede vivir por lo menos dos personas, una pareja. No sé si una pareja completa con hijos, con un solo salario, lo pueden hacer si tienen que pagar alquiler, obviamente. Porque la Claro. verdad es que la canasta está un poquito en ese precio, pero lo que pasa es que la canasta argentina la cotizan teniendo en cuenta el alquiler, el seguro del carro, otras cosas que por ahí uno puede, ¿cómo te digo? No tomar en cuenta. Pero actualmente creo que sí, creo que la gente puede vivir, no con la calidad de vida esperada, pero puede vivir un poco con ese salario. Pero sí para comenzar. Sí, para comenzar, sí, seguramente. Sí. Ya. Ajá, y otro punto que tocaste y estabas desarrollando, pero vamos a retomarlo, es el profesional venezolano que llega a Argentina y tiene que hacer o sea, si es fácil, realmente la pregunta es, si es fácil, sencillo, incorporarse un profesional venezolano al mercado laboral de Argentina. Bueno, porque tú eres un profesional egresado de la Universidad Venezolana, entonces por lo tanto eres un profesional venezolano. Claro. Yo la verdad, esto te lo voy a decir desde la perspectiva general. La verdad que es un poco difícil, no es fácil para todos y depende mucho también de la carrera la que vos elegiste. Okay. Hablando del tema netamente del trabajo, he conocido venezolanos que sí, que han venido y se han insertado en el mercado laboral rápidamente, pero creo que un alto porcentaje también no se ha insertado y se está dedicando a hacer otras cosas, ya sea por falta de experiencia o lo que nos sucede mucho, lo que le sucedió mucho a nuestra generación, que tal vez una persona se recibió en Venezuela, pero no tiene la experiencia y las empresas lo que buscan primordialmente también es la experiencia, por más que uno cuente con el título. Y bueno, Sí, al no bueno, tener esta experiencia pero eso también pasa en Venezuela. O sea, el recién graduado en Venezuela, bueno, no sé ahorita, pero en mi época un recién graduado a veces se quedaba de manos cruzadas porque te graduabas y cuando ibas al mercado de trabajo
3 años de experiencia, 2 años de experiencia, y tú dices, pero bueno, ¿de dónde va a tener la experiencia si apenas estoy recibiéndome? Es un poco contradictorio, pero bueno, son las normas que hay. Claro. Y después está todo el tema de lo que es la reválida del título como tal. Para las personas que estudiaron ingeniería, por lo menos, es un poco más fácil, solamente cuestión de trámite. Los que estudiamos contaduría o abogacía, se nos hace más difícil porque, bueno, nos piden que tomemos materias, que rindamos materias para evaluar nuestros conocimientos, y aparte Claro, porque no estudiamos la normativa argentina. En mi caso, a claro. mí me costó bastante. Bueno, como te dije anteriormente, tuve que trabajar incluso eh, a honorarios, digamos, al Ujú, principio, para ujú. probar mis habilidades, para que pueda ser tomado en cuenta para el trabajo. Pero bueno, es una decisión que tiene que tomar cada uno. Obviamente, Claro. si yo capaz que hubiese ido con mi título, con mi currículum, directamente a buscar un trabajo en el rubro en el cual yo me desempeño, seguramente hubiese sido rechazado. Por eso empecé desde abajo, aprendiendo como un pasante de nuevo, hasta que, bueno, se dieron cuenta de que yo podía servirle a la empresa y me tomaron. Pero ese fue mi caso particular. Obviamente varía en relación a cada persona y en base a su objetivo. Obviamente es un caso particular, pero es un caso que sirve de ejemplo, porque es un buen método que te permite incorporarte, no inmediatamente, pero sí a mediano plazo al mercado laboral, acumulas experiencia, la estás sacrificando la parte económica, pero vas acumulando experiencias y conocimientos que en definitiva es un requisito que te van a pedir en algún momento en el trabajo que aspiras o que buscas. Fíjate tú, estamos hablando de, y toco este tema porque, bueno, tú vives allá, tienes la experiencia y la estás describiendo, y lo toco por lo que te dije antes. Hay muchas personas que ven en Argentina, más allá de la situación económica, una posibilidad cierta de poder, luego que se reciban en Venezuela, poder comenzar una nueva vida allá, si la situación venezolana sigue así, o bueno, el proyecto de vida de cada quien, como también tú lo dices. Pero ahorita, Josué, en Argentina hay una cantidad importante de venezolanos que están haciendo vida allá. Claro, ya ellos tienen un criterio propio de si les conviene, no les conviene, cómo están, cómo les ha ido. Pero basado tú en estos 4 años que estás allá, eres un hombre que por lo que estás hablando, conoces, manejas indicadores económicos. ¿Qué le dirías a las personas que están ahorita en Argentina y quizás, así como yo, han leído y viven que van al mercado y le aumenta los vegetales, le aumenta la carne, cada 6 meses no creo que les aumenta los alquileres, pero los sueldos están iguales? Entonces esos venezolanos pudieran sentir miedo porque salieron de Venezuela buscando una esperanza, buscando una mejoría, y ahora se consiguen que pudieran repetir la historia. ¿Tú crees que esa historia la pueden repetir estos venezolanos que dejaron a una Venezuela en crisis y ahora se pueden encontrar con una Argentina similar desde el punto de vista económico? No, no, para nada. Yo creo que la situación venezolana nunca se pudiera comparar con la situación argentina, que si bien actualmente es cierto, es mala, no es buena, y hemos venido en decadencia, digamos, Argentina no crece desde el año 2011, económicamente hablando. Pero bueno, yo me gustaría transmitirle un poco más de esperanza, y que tengan en cuenta, sobre todo, que con este tema de la pandemia incluso, se ve que la inflación no ha sido tanta desde que empezó el año. Y yo atribuyo eso más que todo porque acá en Argentina hay una gran conciencia social, digamos, de las personas. No hay mucha especulación. Me acuerdo yo una época que en Venezuela había mucha escasez de especulación. Acá en Argentina se Todavía. produce mucho, todavía hay, sí. Acá en Argentina se produce mucho y la verdad que la gente, los comerciantes, los profesionales, los servicios, la verdad que hay un grado de conciencia impresionante, porque si te das cuenta, por ejemplo, el tema de los alquileres es un caso. El dólar se fue muy alto, digamos, pero los alquileres se siguieron manteniendo a precio de mercado. Eso es un valor positivo que hay que tomar Claro, en cuenta. La claro. canasta básica obviamente aumentó, los alimentos incrementaron un poco de precio, pero teniendo en cuenta la situación en la que estamos y cómo venía la Argentina, la verdad que yo me sorprendo que en estos momentos estemos así y no estemos peor. Por eso a mí me gustaría transmitirle un poco de esperanza, De porque calma. Argentina, y de calma, porque Argentina es un país, la verdad, que con una infraestructura muy buena. En telecomunicaciones, el ancho de banda argentino, por ejemplo, en el tema de internet, de tecnología, es bastante, es uno de los mejores de Latinoamérica, estoy hablando, ¿no? Y bueno,
que tengan calma, que tengan esperanza y que no vayan a pensar nunca que esto va a ser igual que en Venezuela. Pero sí hay que estar atento, ¿no? Hay que estar atento. Obviamente ahora los salarios en dólares están un poco bajos, pero el dinero, digamos, aumentó el dólar, pero no aumentó los productos, los bienes y servicios en relación al dólar. Eso habla muy bien del país y de que hay gente todavía que produce e invierte su dinero en el país. Por más que todo, hay especuladores, obviamente, en todos lados, y el mercado se mueve mucho. Pero bueno, ese sería mi mensaje para ellos. Y el tema de seguridad en Argentina. Bueno, en este paso, perdón, en este punto paso a explicarte esto que es fundamental. Hay que dividir el país en dos partes, digamos, lo que es la provincia de Buenos Aires y el resto del país. Yo vivo en el resto del país, en el interior, digamos, en la provincia de Santa Fe. Y específicamente en la ciudad en la que yo estoy no hay inseguridad. Yo si quiero esta noche duermo con la puerta abierta, no pasa nada, es súper tranquilo. Pero Buenos Aires sí, Buenos Aires está, bueno, lo veo mucho en las noticias, si bien hay ciertos noticieros que son un poco amarillistas, que siempre te pasan lo malo, bueno, la crisis de inseguridad ha venido a paliar un poco por el tema de la situación económica. No, y que Entonces, recuerda que es la capital del país y también generalmente las capitales de los países latinoamericanos, centroamericanos, la mayor cantidad del índice de inseguridad se concentra en las principales ciudades, porque bueno, donde hay mayor cantidad de habitantes y supongo que por toda esa situación el índice de inseguridad es más alto. sí. Sí, la verdad que sí. Como te dije, hay que dividir el país en dos partes, Buenos Aires y lo que es el resto del país. No te digo que el resto del país sea todo seguro. La ciudad en la que yo estaba antes, que es la capital de mi provincia, de mi estado, también estaba teniendo, ha empezado a incrementar la inseguridad, pero nada comparado con Buenos Aires. En Buenos Aires hay noticias bueno, de hechos de inseguridad todos los días. Así que bueno, esperemos que el gobierno ponga la mano con eso y bueno, que se levante un poco también la situación económica. El Claro. tema de la inseguridad en Argentina es todo un tema. Acá si nos pusiéramos a hablar de eso, hay que hablar de lo que es la parte de leyes, la parte judicial, que es bastante criticada. Bueno, es todo un tema. Es muy complejo, digamos. Ya. Y el tema educativo, también he leído y he escuchado que Argentina, como en su momento en Venezuela, digo en su momento porque por más que en Venezuela ahorita haya universidades públicas que le abran las puertas a extranjeros, es un poquito cuesta arriba con la situación país que hay un extranjero se vaya a estudiar a Venezuela. E incluso los jóvenes bachilleres están viendo que no pueden desarrollar una carrera ya por las limitantes de gasolina, de agua, de servicios, etcétera, etcétera. Entonces están buscando opciones en los países cercanos y opciones de educación universitaria gratuita. He leído que Argentina ofrece una buena calidad educativa y también es gratuita. ¿Sabes algo de eso? Para quienes nos están escuchando puedan tener, aunque sea algo de manera general, una idea de cómo sería poder acceder a los estudios universitarios en Argentina. Bueno, eso es totalmente cierto. La verdad es que acá el nivel educativo, en su mayoría, las mejores universidades son de carácter público, digamos, y tienen amplia receptividad no solamente con argentinos, sino con extranjeros también. Y bueno, punto aparte para los venezolanos que están beneficiados ahora por una nueva normativa, donde los aceptan, los ingresan a la universidad sin tener digamos, las notas o el título de bachillerato apostillado, digamos que lo pueden traer después, pero bueno, le dan el ingreso como tal, y eso es bastante importante. Y sí, la verdad que la calidad como tal es bastante buena, aparte de muchas modalidades. Te lo digo por experiencia, porque cuando yo ingresé la reválida de mi título, yo lo hice también a través de una universidad pública, la Universidad Nacional del Litoral de la ciudad de Santa Fe. Y bueno, es difícil, no te voy a decir que es fácil, es un buen nivel de educación, hay que ponerle tiempo, pero es bueno, así como lo era en Venezuela. No sé en este momento, porque tengo 4 años que me vine. Cuando yo estudié, el nivel educativo era bastante bueno en Venezuela también. Lo único bueno de acá, la diferencia que puede estar también es que acá hay mucha modalidad libre. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba haciendo la reválida de contador público, si yo quería, podía optar por una modalidad de no ir a clase directamente. Si yo quería aprobar una materia, tenía que aprobar un examen, que era el examen final, digamos.
Pero claro, tenía que estudiar todo el contenido, libros y libros y libros. Esa es una modalidad para al que le gusten los desafíos, si quiere trabajar y estudiar al mismo tiempo, lo puede hacer. Y tiene las puertas abiertas, obviamente. Pero bueno, en resumen, es bueno, es bastante bueno el sistema educativo Sí, argentino. creo también que con el tema de la pandemia y también a manera de un valor agregado a esta conversación, hay muchas universidades en Argentina, no públicas, también privadas, que están aplicando la modalidad online, incluso a estudiantes que están fuera. O sea, que pueden iniciar sus estudios desde donde se encuentren hasta que, bueno, pueda esto de la pandemia permitir los vuelos, poder llegar, sea, le permite ir adelantando y es una buena opción. Obvio, a quien pueda pagar, no sé ni cuánto son costosas, no son costosas, pero también he leído sobre ese punto. Porque bueno, uno tiene en esto que estoy fuera de Venezuela, estoy con mi familia, estoy en un país que gracias a Dios siempre digo me abrió sus puertas, pero bueno, tengo hijos en edades universitarias que también están buscando las posibilidades de poder formarse. Y por eso es que he leído las opciones que ofrece Argentina. Y creo que son bien atractivas y dignas de estudiarlas, sin olvidar, obviamente, la parte económica que priva, porque cuando me voy a ir a estudiar a determinado país o a determinada ciudad, no solamente Argentina, Buenos Aires, Santa Fe, a cualquier lugar del mundo hay que determinar y considerar esas variables, las variables económicas. Entonces, para ti, a pesar de la crisis que se pinta en las noticias, Argentina aún es un país de oportunidades. Sí, sí, totalmente. Y es un país, por lo menos hablo desde mi caso particular, donde la calidad de vida comparada con otros países de la región, porque yo la verdad, no es que soy un conocedor, digamos, fui a visitar a Perú hace poco, a un amigo el año pasado, estuve viendo la situación de Perú, cómo era esa economía, también tengo amigos en Colombia, en Paraguay, digamos en Chile, bueno, en Chile también está un poco mejor que Argentina, está más o menos ahí, te diría. Pero comparado con los países de Latinoamérica, sacando obviamente Estados Unidos, que es un país de primer mundo, digamos Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa también, en Argentina la calidad de vida es bastante alta. O sea, si vos tenés un trabajo, una fuente de ingresos estable y sabés administrarte para vivir, vas a tener buena calidad de vida. Y en, Lamentablemente en ningún país y, en, no pasa eso. y en definitiva es lo que uno busca cuando uno sale, cuando uno emigra por crisis en sus países. Uno sale buscando calidad de vida y buscando esa paz y esa tranquilidad que lamentablemente tu país de origen no te ofrece por esos momentos. Entonces, o sea, si tal como te escucho, aún con la situación que se pinta, todavía en Argentina se puede vivir y se puede vivir decentemente. Exactamente. Quizás nos escuchan algunos críticos de la situación actual y dirán, bueno, ¿qué les pasa y tal? Pero la intención es tampoco alarmar, la intención es pintar un panorama de esperanzas, un panorama realista, o sea, que no es que todo es fácil, pero que si vas con un proyecto, vas enfocado, vas con un propósito, claro, y no solamente la Argentina, el país que sea, tú puedes lograr alcanzar tu meta y alcanzar tus sueños. Eso es una premisa que no solamente la tengo yo, la han demostrado la mayoría de los participantes de este espacio, de estos episodios, y tú también lo estás demostrando en este momento, Josué. Tú nos has dicho claramente cómo ha sido tu evolución desde Venezuela, ahora en la Argentina, y cómo tú te has enfocado en el objetivo que buscabas de ejercer tu profesión y trabajaste para eso. Y de verdad que, bueno, te felicito por eso y eres ejemplo para muchos que quieren comenzar una nueva vida, no solo en Argentina, sino en cualquier país del mundo. Estar claro y estar enfocado en lo que se busca. Ahora bien, el tiempo ya, tengo que controlar el tiempo porque si no me guindo a hablar porque converso bastante. Tenemos que ir despidiendo, Josué. Yo de verdad te agradezco que hayas compartido con nosotros parte de tu experiencia migratoria de niño, después de adulto, porque en definitiva, así seas de Argentina, llegaste como un extranjero más, como nos lo dijiste hace un momento. Pero tienes culturalmente, por experiencia, por conocimiento, por muchos factores, un soporte, por así decirlo, o una base para decirle a esos migrantes venezolanos que andan por el mundo un mensaje muy claro y muy contundente para que ellos logren
en el país donde estén, su tranquilidad, su paz y el equilibrio que buscan. Basado en tu doble experiencia migratoria, ¿qué le dirías a esos venezolanos que también son paisanos tuyos? Porque el tiempo que estuviste en Venezuela no fue en vano y llevas a Venezuela en el corazón. ¿Qué mensaje le darías para que continúen en ese transitar que están llevando en cada uno de los sitios donde se encuentran? Ya para despedirnos. Bueno, les diría en primer lugar que siempre mantengan la motivación y siempre persigan un objetivo, ya sea un objetivo chiquito, un objetivo mediano o un objetivo grande. Digamos, que siempre tengan un objetivo en mente y que se preparen y hagan todo lo posible por hacer lo que a ellos les gustan. Muchas veces, y nosotros, la generación nuestra la tuvo difícil, la verdad, porque nosotros cuando, o por lo menos mi generación, cuando crecimos siempre pensamos, bueno, estudiamos, vamos a la universidad, nos recibimos y listo, ya tenemos trabajo, tenemos la vida segura. Sí. Y Les no ha es tocado así, duro. Les ha tocado difícil. Nos da una cachetada con la realidad, vemos que hay desempleo en todos lados, a veces todos hemos tenido problemas para conseguir nuestro primer trabajo, y bueno, y una vez se frustra, pero bueno, lo importante es mantenerse motivado y que cada fracaso, no, en realidad no es un fracaso, sino que se abre otra oportunidad y uno no sabe qué le puede venir después, e ir aprovechando, digamos, las oportunidades que se te van presentando. Pero siempre tratar de enfocarte y sobre todo hacer lo que te gusta. Si sos una persona profesional, digamos, y te gusta tu carrera, bueno, trata de hacer lo posible por dedicarte en eso. Por más que tengas que hacer trabajos que no te gusten, tener ese trabajo que no te gusta, mantener tus ingresos, pero anda trabajando poco a poco en tu proyecto, en tu vocación, y después poco a poco se te va a ir monetizando. Eso va a venir solo, digamos. Hay que pensar no solamente en el resultado, en el dinero, sino que hay que pensar en lo que a uno le gusta y hacerlo, dedicarse a eso, que después lo económico va a venir solo, sin duda. Así que bueno, que les mando un saludo para todos, a todos esos migrantes que están en distintos países, estén pasando por una mala o buena situación, que no se sientan solos, que muchísimas personas pasamos por eso. Y bueno, espero que tengan, que les vaya mejor, les deseo la mejor de la suerte. Así va a ser. Y ya para finalizar, yo sé que dijiste hace un momento que preferías el mate que el café, pero también nos dijiste que preferías la arepa antes que el desayuno sencillo de los argentinos. Te voy a hacer esta pregunta, a ver qué nos dices. Argentino, venezolano, venezolano argentino, argentino de nacimiento, de corazón venezolano, o es una mezcla de todo. ¿Cómo podemos despedir a Josué? ¿Como el argentino que le decían en Venezuela o como el venezolano que lo llaman en Argentina? No, me pudieran despedir, y sobre todo porque las personas que van a ver esto, la mayoría seguramente son de Venezuela y de Cantabria, y bueno, allá era conocido como el argentino. Pero en realidad la verdad es que yo soy una mezcla de las dos culturas, amo y quiero a los dos países, y bueno, acá soy el venezolano, y en Venezuela soy el argentino. Así que no hay una forma de definirme. Yo tampoco me defino como argentino y no venezolano, o no venezolano y argentino. Yo la verdad es que me considero venezolano, también, y bueno, no me puedo decidir por uno o por otro. Tengo muy mezcladas las culturas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Josué, para mí ha sido un placer escuchar parte de tu historia, que hayas sido protagonista de este nuevo episodio de En qué andas podcast. Me gustaría, de verdad, me encantaría que pudiéramos en algún momento, ya si no sea aunque no vuelvas para vivir, y quizás yo tampoco, no sabemos qué nos tiene Dios, pero que nos podamos tomar un café en la Plaza Bolívar de Cantabria y un mate en la plaza de San Cristóbal donde vives. ¿Es San Cristóbal? Exactamente, sí. Con gusto. Compartamos un café y un mate. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Este fue José Mugna en qué andas podcast. Besitos y te mando un gran abrazo. Igualmente, Noemí. Hasta luego. Okay.